Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde Tilostoc, México, grabando para ustedes. Esto es Yorlum, Proyecto Tierra. Yo soy Pedro Gómez. Tilostoc está cerca de Valle de Bravo y mientras realizamos estas tomas, se está realizando en el país lo que es la consulta popular. Una consulta popular para preguntar a la ciudadanía un tema que ha sido recurrente. ¿Se debe o no aplicar la ley? El tema es, pues la ley fue establecida para marcar ciertos lineamientos y que nuestra sociedad camine con orden y se establezcan las relaciones correctas, benéficas, productivas entre los seres humanos que integramos la sociedad, en este caso México. El tema de la consulta, si bien se habla de enjuiciamiento, tiene que ver con la corrupción. La corrupción es un tema que ya no es solamente importante para México, es importante para el mundo. Y si antes ocupábamos en el ranking mundial de los países más corruptos un lugar muy cercano al primer lugar, actualmente hay otros países que también están ya participando en el tema de la corrupción. La corrupción ya es a nivel mundial, es un tema que preocupa. Se justifica el actuar mal si se logran los objetivos, si se tienen ingresos, si se tienen beneficios. Y en esa corrupción no importa si se afecta la vida de unas personas, si se afecta su patrimonio, si se hacen leyes que afectan la libertad y los derechos de otros seres humanos. Y es importante que se revise el tema. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yorlum. Y mientras le hablo del tema de la corrupción, aquí a mis pies tengo un camaleón, un animalito que cambia su color y se mimetiza con el ambiente, con el entorno, para protegerse de los depredadores, de los animales violentos. Y en el tema de la supervivencia en el servicio público, tenemos que hay una especie de camaleones que se mimetizan dependiendo de la corriente que llega a ocupar los primeros lugares, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sean violentos, sean corruptos, la cualidad que tengan, el personaje que está acostumbrado a esto, a corromperse, se mimetiza para ser parte del equipo. Y en ese equipo, en ese entorno, recibir beneficios que le sean apropiados para lo que él desea, en particular su enriquecimiento, el beneficio personal y el beneficio quizá de los que le rodean. Al mimetizarse, adopta comportamientos que quizá no le eran naturales, como pues realizar negocios bajo el amparo del poder, como recibir recursos que no debía de haber recibido porque no se transparentan en su ejercicio, en su uso, como tomar decisiones de gobierno en la ejecución, el retirar a determinados grupos sociales o no retirarlos, o el dejarlos inclusive que realicen desmanes y destruyan cosas bajo un discurso supuesto de libertad, y al hacerlo están dando en la torre, están acabando con los derechos de otros seres humanos. Es decir, permitimos un acto de corrupción para justificar la creación de una idea que permita la impartición de justicia a cambio de pervertir y destruir los derechos de otras personas. Eso es corrupción. Y para terminar con la corrupción, no se trata de que persigamos a todo el mundo y lo encarcelemos. Quizá tendríamos a más de la mitad del país en las cárceles y no nos van a alcanzar. Se trata de generar un nuevo comportamiento.
educar a los 120 y tantos millones de mexicanos que hay en el país para que reconozcan que el ser corrupto no es bueno, que dañamos a otros y nos dañamos a nosotros mismos, que tenemos que cambiar desde el interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, este comportamiento. Y esto solo se logra mediante un proceso de educación para que nuestra mente y nuestro corazón puedan encarnar ese proceso y digamos, no es correcto porque voy a dañar los derechos de otras personas. Voy a impedirle a otra persona su correcto desarrollo. Voy a impedirle a una empresa o a una industria competir en condiciones de igualdad con otras. Es decir, tenemos que generar ese conocimiento en la mente y en el corazón para que se provoque un cambio de conducta y no estar encarcelando solamente a todos. La sanción es importante cuando se repite una acción que tiene que ver con un daño a otros y habiendo sido reconvenido no quiere cambiar sino persiste en el comportamiento que daña a otros, en esa corrupción del comportamiento. Entonces tenemos que educar para que nuestro corazón y nuestra mente puedan generar una nueva información y una nueva actitud que se transmita a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que trabajan con nosotros, a la sociedad de un estado, a la sociedad del país, a la sociedad del mundo. Y entonces podamos creer que estamos en un mejor lugar en donde vivir, porque todos estamos procurando lo mejor para otros. Si esto ocurriera, seguramente no tendríamos los niveles de hambre que existen en el país, los niveles de pobreza que existen en el país, no tendríamos tantas empresas que han sido cerradas, no veríamos tantos empleados con un salario de muerte porque no les quieren regresar ni siquiera el sueldo que tenían antes de la pandemia. No veríamos a los bancos persiguiendo a personas que ya no pueden pagar porque pues, no tienen ingresos y las condiciones de la pandemia los afectaron. No veríamos viendo quién le da un billete al oficial de la esquina para que le perdone el haberse pasado un alto, o incluso el que atropelló a una persona o mató a una persona y mediante una módica cantidad permite que se le perdonen las cosas. Es necesario este cambio de conducta. Es necesario que se establezcan patrones educativos nuevos que cambien la mente y el corazón de los mexicanos. Lograr este cambio no será fácil. Se siembra una idea y tiene que pasar un tiempo, en este caso una generación, que los jóvenes, los niños reciban la información y digan: mamá, papá, no es correcto corromperse, no es correcto robar, no es correcto abusar de las personas, no es correcto pasarse un alto, no es correcto lastimar a alguien, no es correcto pagarle menos sueldo a otra persona, no es correcto cerrar plazas de empleo cuando se necesitan, no es correcto quitar incentivos a quienes están haciendo un bien en la sociedad. Necesitamos hacer equipo. Esta nueva generación tiene que empezar ahorita, con un proceso intenso, para que quizá dentro de unos 15 años, cuando sean adultos, cuando ocupen posiciones de gobierno, cuando estén en la universidad, sepan que pueden actuar de una manera diferente porque es bueno para ellos, es bueno para México, es bueno para el mundo. Y entonces, digamos, México es el país más honesto en el planeta porque tienen una generación que ha comprendido que el ser corrupto no es bueno. Esto es Yorlu, yo soy Pedro Gómez, estamos transmitiendo desde Tlostoc, México. Hoy
Estamos aquí porque estamos terminando de escribir una novela que se llama La Penúltima Guerra y estamos esperando respuesta para ver lo de nuestro viaje a la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Inglaterra. Está complicado, los recursos están escasos, pero pues estamos haciendo el mayor esfuerzo. Y mientras les transmitimos desde aquí sobre este tema de la corrupción. Gracias, yo soy Pedro Gómez. Hasta la próxima. Proyecto George Loop es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Loop.